lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14 en la mañana. Yo les decía, obviamente hay que hablar de lo positivo, pero no podemos dejar de hablar de las cosas que están pasando. Y una de esas cosas, sin lugar a dudas, al menos en este espacio nosotros no dejamos de lado seguir hablando de los temas de inseguridad. O sea, es un tema que hay que visibilizarlo, hay que insistir, hay que plantearlo, hay que evidenciarlo, hay que debatirlo. Hay que exigir al poder político, al Estado ecuatoriano, que obviamente ponga todo su aliento para enfrentar esa situación tan compleja que estamos viviendo. Y hoy he querido, en el ámbito de la inseguridad, poner un énfasis en lo que está pasando en la provincia de Esmeraldas. Yo sustenté un comentario en estos días, lo hice la semana anterior, sobre el enorme potencial que tiene Esmeraldas. Esmeraldas es una provincia que tiene un potencial impresionante en lo económico. Por favor, es el tercer puerto de importancia de este país, luego de Guayaquil y de Manta. Es el tercer puerto de importancia, es una ciudad puerto, la ciudad de Esmeraldas. El potencial turístico para los serranos, como quien les habla, es la playa más cercana, o es la provincia con las playas más cercanas desde donde nos encontramos. El potencial gastronómico, el potencial productivo, la producción palmicultora, la producción maderera, etcétera, que tiene la provincia de Esmeraldas. Pero Esmeraldas, lamentablemente, pese a esto que estoy señalando, históricamente ha sido una provincia olvidada, abandonada, que ha tenido además la mala fortuna de tener, con las excepciones del caso, porque yo siempre establezco excepciones. Yo creo que todo en la vida tiene una excepción. No todo es malo, tampoco todo es bueno. Pero ha tenido malas autoridades, muy malas autoridades, con las excepciones del caso a nivel seccional. Lamentablemente esa excepción ha terminado de confirmar la regla. Y hoy Esmeraldas atraviesa horas muy complejas. Hoy queremos generar justamente esta charla para hablar de lo que está pasando en esta provincia con tres distinguidos esmeraldeños. Aquí está en nuestra mesa de trabajo Fabricio Guerrero, tocayo, quien es politólogo, nos acompaña justamente acá en la cabina. De modo telemático, el colega periodista y amigo Darío Robinson, quien dirige el medio de comunicación digital La Calle Habla. Y estamos a la espera, ojalá que pueda llegar Juana Francis Bone, quien es presidenta de la Fundación Mujeres de Asfalto, que también estamos esperando en este espacio. Quiero agradecer a nuestros invitados, junto a Belkis y quienes habla, vamos a generar esta tertulia sobre la situación de inseguridad, que está enfrentando la provincia de Esmeraldas. Fabricio Guerrero, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias, tocayo, nuevamente por la invitación. Belkis, un gusto conocerte. Darío, un gusto y un honor compartir espacio contigo. Es un gusto estar aquí y sobre todo hablar de la Tierra Verde, de mi provincia, de donde nací, y la provincia que tiene tanto que ofrecer, pero que lamentablemente ahorita está golpeada por una ola de terror. Es así, hay una ola de terror en Esmeraldas. O sea, esto no es una percepción, es una realidad, Fabricio. Es una realidad, dado que todos los esmeraldeños, yo creo que sin excepción, están sintiendo miedo. Tanto los comerciantes, los mismos esmeraldeños que caminan de a pie. Incluso puedo decir que hasta ciertas autoridades o aspirantes a autoridades están con miedo debido a las amenazas, a las vacunas. Me atrevo incluso a decir también que casi todos los candidatos a alcalde están bajo amenaza o extorsión. Ahorita, hace poco, pasó el atentado hacia la integridad de Frickson Erazo, por ejemplo. Miguel Ruiz también tuvo amenazas a su vida. De lo que tengo conocimiento, también Vico Villasís. Los candidatos, varios de los candidatos. Si no me atrevo a decir todos, porque la verdad, la mayoría de los candidatos, algunos incluso a concejalía, hay candidatos a concejales que han recibido impactos de bala. Es increíblemente peligroso el hasta ser candidato para una entidad. Entonces, vemos que el miedo es en absolutamente todos, no solo en un grupo en específico, no solo que tal vez los comerciantes, que tienen una buena razón para tener miedo, porque la facturización de los comerciantes ha tenido una contracción del 30% en comparación al 2021. Y es lógico si tenemos que ver cómo cierran 4 horas antes de lo que deberían estar cerrando o de los que ellos quisieran cerrar, porque nadie quiere perder plata en sí, nadie quiere pues trabajar menos para facturar menos, pero es una necesidad debido al miedo.
Gracias, Fabricio. Darío Robinson, buen día, bienvenido nuevamente. A propósito de lo señalado por Fabricio Guerrero y esta ola de terror, como ha calificado, que se vive en Esmeraldas y la situación ahora mismo en cuanto al comercio, yo quisiera plantearte qué opinión merece estas declaraciones del ministro del Interior cuando, a propósito del cierre de locales días atrás, el ministro hacía referencia a una crisis de pánico en los ciudadanos y al tiempo que desvirtuó que se haya perdido el control en Esmeraldas. Buenos días, Belki, un saludo para usted, para Fabricio Guerrero y Fabricio Vela. Qué gusto poder compartir este panel con ustedes. Gracias por hacer eco, a nombre de la provincia de Esmeraldas, hacer eco la triste realidad que vive la provincia verde. Respondiendo a su inquietud, estimada colega, no solo son las imprecisiones, con todo respeto, del ministro del Interior en su visita última a Esmeraldas, el ministro del Interior, el capitán Juan Zapata, que más bien en su arribo acá pues se confirmó de que los altos mandos de la Fuerza Armada, de la policía, no pueden informar al país la triste realidad que vive en nuestras localidades. Fruto de ello pues no está el comandante Calle al frente de la policía en Esmeraldas. Y no solo eso, sino que también el secretario de la presidencia, el señor Ordóñez, también dijo en un canal nacional de que casi que los hermanos comerciantes de Esmeraldas exageran por haber cerrado a tempranas horas de la tarde la semana anterior, cuando la ciudad estaba atemorizado por presuntos alertas de amenaza. Mire, en Esmeraldas los problemas que tenemos no solo es delincuencia, yo lo he dicho. Hay mucha gente a veces que no vive en Esmeraldas. Dice, no, es que te estás yendo por otro lado. Oiga, en Esmeraldas no hay obras. Ustedes mismos, Fabricio Vela y usted Belki, han dicho cuál es la realidad de la carretera Esmeraldas-Quinindé. También es parte del problema. ¿Qué pasa con los jóvenes? A los jóvenes no le dan la oportunidad de estudiar, a los jóvenes no le dan la oportunidad de ejercer sus deportes. Todo eso tiene que ver, porque es que si no le das oportunidad a los jóvenes en salud, en educación, en cultura, en deporte, entonces ¿qué hacen estos grupos delictivos? Lo que hacen es captarles, ¿sí? Entonces, si los jóvenes están en las calles sin hacer nada, en las esquinas, ¿qué les ha ofrecido como Estado, como institución? Darío, y también, perdón que interrumpa, Darío, y le pregunto porque usted obviamente, como por su condición de periodista y de reportero, está permanentemente en la calle. ¿Qué fue lo que pasó la semana anterior en el centro de Esmeraldas? Hubo el paso de un cortejo fúnebre y de pronto, y hay videos que se viralizaron, todos los locales comerciales cerraron. ¿Qué fue lo que pasó? Relátele a la audiencia qué fue lo que ocurrió la semana anterior, Darío. Sí, la semana anterior se había ya anunciado en las redes sociales por parte de ciertos grupos delictivos, diciéndole, vamos a tomarnos el centro de la ciudad porque días atrás habían asesinado a uno de sus miembros. Entonces lo que, como un tipo ritual, como una tradición de estos grupos, pues, primero que el féretro iba custodiado por la policía. En el resto del centro de la ciudad no había policía, y no me lo estoy inventando. Habían reportes en vivo de medios, colegas como Saeta TV, Noticias al Instante, que estaban en las calles recorriendo y no había policía en ninguna parte de la ciudad, solo había policía custodiando el féretro. Entonces la gente, también se escucharon detonaciones, ¿sí? Y cuando llegaron al cementerio general de la ciudad de Esmeraldas, también hubieron detonaciones y juegos pirotécnicos. Entonces eso, ¿qué hace la gente? Cierra, pues. ¿Y quiénes son los perjudicados? La gente que trabaja, porque si usted se gana $10 diarios en un local, ya no va a ganar esos $10 diarios, porque el dueño del local tiene que cerrar temprano. Entonces yo no veo ahí dónde está tampoco la reactivación económica. Entonces eso fue lo que ocurrió la semana pasada, pero tampoco es la primera vez que ha ocurrido esto, ¿no? No es la primera vez. En algún momento en la calle Juan Montalvo, ingreso del cementerio general, también ocurrió algo parecido, que vieron videos donde se evidenció el asalto a un taxista. Entonces no es la primera vez. Correcto, Darío. Decía Darío Robinson, Fabricio Guerrero, que hay que atacar los problemas de fondo. Que esto también lo comenté la semana anterior, y se lo dijimos acá con Belkis, al ministro de Inclusión Económica y Social, que tuvo la gentileza de acompañarnos en una entrevista. El Estado está haciendo algo. Cuando digo el Estado, no solamente me refiero al gobierno central o al gobierno de turno. El Estado está haciendo algo para atacar la génesis de esta ola delincuencial
que justamente tiene que ver con situaciones sociales? ¿O solo se trata de medidas parche? Yo creo que hay que enfocarse, o que bueno, debería cambiarse el enfoque, pues como usted mismo lo dijo, tocayo, de todas las entidades, hacia la ayuda al por qué el narcotráfico, el crimen organizado está captando tanto recluta, tanto joven, por qué ellos están dispuestos a morir por una organización criminal. Porque vemos a niños, y lo digo en toda la palabra niños, porque no tienen ni 12 años, ya estando en las bandas delincuenciales. Vemos cómo participan en videos, vemos cómo incluso hay otros funerales donde se los entierran con armas, sus propias municiones, granadas, a chicos que no deben tener más de 17 años, que siguen siendo menores de edad. Entonces, yo creo que pues falta una unidad entre las autoridades del país, entre las autoridades de la provincia, para luchar contra este mal. Y sobre todo creo que hace falta el enfocarnos, como dice Darío, en este problema de fondo, que es lo social, y que es el captar por qué los chicos están dispuestos a morir por una banda delincuencial. Yo creo que hay que justamente enfocarnos en este problema, ya que no es algo que haya pasado este año o que sea algo reciente. Entonces es un problema que está tomando fuerza, que ha tomado fuerza y que seguirá tomando fuerza mientras más lo tal vez ignoremos, o mientras más estemos luchándolos desde diferentes frentes y no unidos. Eso tendría que decir Tocayo. Se trata de un problema de falta de unidad. Se ha cuestionado al gobierno por su falta de acción, sobre todo en lo que tiene que ver con Esmeraldas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las autoridades locales? Vemos una pelea entre autoridades, esto me podrá dar la razón o desmentirme Darío, pero vemos una pelea entre autoridades. Lo que menos vemos es una unidad. O sea, no hay unidad de las autoridades en Esmeraldas. No, para nada. Cuando hablamos de autoridades nos referimos gobernador, claro, o gobernadora, tienen allá, ¿no? Gobernadora. Gobernadora, alcaldesa, prefecta. Ajá. Y incluso si queremos meter a los concejales, a diferentes autoridades, o incluso referentes de la provincia. Y a los asambleístas. Ajá, no hay unidad. No es que digan, bueno, vamos a dejar nuestras diferencias políticas donde debemos dejarlas. Tenemos este problema en Esmeraldas. Unámonos en pro de la seguridad de nuestros votantes, de nuestros mandatarios. No pasa. Correcto. Darío Robinson, ¿qué pasa justamente con las autoridades locales? Bueno, en efecto así es como dice Fabricio Guerrero. En Esmeraldas, para quienes no tienen la oportunidad de conocer un poco el tema político en la provincia, tenemos una alcaldesa que es Lucía Sosa, que responde a Unidad Popular. Tenemos a Roberta Zambrano, que responde al Partido Social Cristiano, que es la prefecta. Tenemos a la gobernadora Tania Obando, obviamente de Creo. En Esmeraldas se eligen 4 asambleístas, pero tenemos una más, porque en este caso la asambleísta Paola Cabeza, que es de UNES, pero es esmeraldeña. Entonces tenemos 5 legisladores: Lenin Lara, Patricia Mendoza de UNE, Javier Ortiz del Partido Social Cristiano, Rina Campaín de Gobierno de Creo, y la asambleísta nacional esmeraldeña es Paola Cabeza. ¿Dónde están los legisladores de la provincia verde? ¿Dónde están los 7 alcaldes de la provincia? ¿Dónde está la gobernadora? ¿Dónde está la alcaldesa de la capital? ¿Dónde está la prefecta? Y claro, yo lo he dicho, y aunque se escuche un poco trillado, pero ellos sí están armando estrategia, eso sí es verdad, pero estrategia para ganar las reelecciones el próximo 5 de febrero del 2023. Y es terrible lo que está pasando, es terrible porque si por un lado las declaraciones del ex comandante de la policía quería un poco insistir a que el gobierno le preste atención a Esmeraldas, pero mira lo que pasa, luego de un par de días le sacan. Entonces eso es como una advertencia: pilas con el resto de los funcionarios de altos mandos de la Fuerza Armada o del mismo Estado ecuatoriano en revelar la realidad que ocurre en Esmeraldas, porque su puesto en cualquier momento puede quedar vacante. Entonces, ¿cómo? O sea, se supone que quien te debe de apoyar son las autoridades, pero si una de estas autoridades se decide salir a la luz, entonces te quitan el apoyo. Por parte, ustedes preguntaban qué están haciendo las autoridades. Bueno, la alcaldesa Sosa ha dicho en reiteradas ocasiones que por parte del municipio se ha invertido una fuerte cantidad de dinero para la inversión de un proyecto denominado Ciudad Inteligente, que consiste en instalar cámaras en algunos puntos de la ciudad. Yo les pregunto a los esmeraldeños que están viendo esta transmisión, ¿esas cámaras han servido? ¿Esas cámaras han servido para el beneficio de los esmeraldeños?
Entonces, ahí estará la respuesta. pero tienen cámaras, Darío. ¿Hay cámaras y están funcionando las cámaras o no? ¿Ya se han implementado? Sí, así hay cámaras, sí se han implementado. El tema es que estas cámaras no, al menos no se le ha dicho a la ciudadanía si públicamente, gracias a estas cámaras se pudo detectar o evitar algún asalto, algún robo, alguna cosa así, como he visto en ciertos casos en Guayaquil. Acá más bien se ha visto públicamente que las cámaras de Ciudad Inteligente del municipio de Esmeralda ha servido como para educar a la gente a no botar basura en las esquinas, ¿ya? O para reportar cuando no hay un servicio básico como el agua potable en los barrios. Ahora, si es que estas cámaras han servido o judicialmente, deberían decirlo para que la gente vea que sí se está invirtiendo, ¿no? Sí se está invirtiendo bien sus recursos, pero no se lo dice. Correcto, ya la tengo aquí y le agradezco a Juana Francis Bon está con nosotros, ya llegó, me imagino que tuvo alguna dificultad por el tráfico también a esta hora. Ella es presidenta de la Fundación Mujeres de Asfalto. Juana, qué gusto recibir en nuestro estudio, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y lamento, desgraciadamente, hola Darío, me da mucho gusto. Desgraciadamente el tráfico me cogió súper mal a mí. Me imagino. Y el clima también, pero bueno. Es mujer de tierra caliente, ¿no? Entonces... Obviamente, soy de mar, así es. Oiga, bueno, me gustaría su criterio con Fabricio Guerrero y con Darío Robinson. Estuvimos ya explorando un poco, analizando lo que está pasando en Esmeraldas. Y le voy a hacer la misma pregunta con la que arranqué justamente el diálogo con Fabricio Guerrero. ¿Es tanto así de grave la situación de inseguridad que enfrenta Esmeraldas o termina siendo una percepción? ¿Cómo le ven ustedes desde el ámbito de las mujeres? Mira, lo que sucede es que yo los venía escuchando en el carro y creo que las intervenciones tanto de Darío como del colega han sido bastante acertadas. Primero porque yo no sé cuál es la insistencia del actual gobierno de minimizar la realidad de la provincia de Esmeraldas. Y cuando hablo de minimizar, hablo de no reconocer el impacto político y el desgaste que se tiene cuando se habla de seguridad desde los armamentos. Lo que estamos viviendo en estos momentos es resultado, o lo que vemos además, es la punta del iceberg. Debajo de esto encontramos una cartografía de desigualdad planteada en la provincia, pero que además la vemos en otras provincias del país. La realidad es cómo se está enfrentando y qué soluciones o respuestas se está dando. Hay una cosa en que nosotras hemos insistido en varios espacios que hemos participado, y es en la urgencia y la importancia de transparentar la política económica. ¿Y por qué nos vamos por la política económica? Es porque desgraciadamente Esmeraldas constantemente se ve alejada de ese debate, del debate de la política económica. ¿Cuánto se está invirtiendo en la política pública de seguridad? ¿Cuánto? ¿Con quién? ¿Cuál es el impacto? ¿En qué barrios estamos viendo? Inversión social, por ejemplo. La inversión social. Nosotros no necesitamos en estos momentos, y no sé si tanto Darío como el colega estarán de acuerdo conmigo, pero no es simplemente lanzarme un tanque de guerra en un barrio cuando ese mismo barrio no tiene agua potable, cuando ese mismo barrio no tiene acceso a educación, cuando ese mismo barrio no tiene acceso a salud. No es posible que en Esmeraldas tengamos proyectos de extracción minera en mismos territorios donde no tenemos en estos momentos bancas en las escuelas. Te vas a Playa de Oro y te encuentras con un proyecto minero, pero te vas a una escuela y no te encuentras con bancas. Entonces, el debate de seguridad, primero que tiene que alejarse de la simplicidad de armamento y tiene que transferirse a otros elementos sociales. O sea, lo que le entiendo entonces es, no podemos hablar de seguridad solamente hablando de la reacción, o sea, dotar de armamentos, poner más policías, poner más militares o qué sé yo, sino atacar los temas de raíz que también lo estuvimos conversando, que es la parte de la exclusión social que históricamente ha tenido su provincia. Así es, y sobre todo yo creo que hay que asumir con responsabilidad algo. Esmeraldas es una de las provincias con mayor población afrodescendiente. Estamos en el mes de los afroecuatorianos y las afroecuatorianas, y el pueblo negro y el pueblo cimarrón, que con alegría se celebra. Pero también hay que reconocer que la exclusión y el tema de estar hablando de democracia en un sistema racista responde también a las exclusiones territoriales. No es accidental que el tema delincuencial o los cuerpos que se ven criminalizados en la estrategia de seguridad que plantea el gobierno esté también en la isla Trinitaria en Guayaquil, o en Carapungo, aquí en el caso de Quito, o en las zonas periféricas, mal llamadas periféricas, pero bueno, que sí son periferias, en la provincia de Esmeraldas, ¿no? Entonces, no es accidental eso, no es accidental lo que está pasando en San Lorenzo y en Eloy Alfaro, y lo que está pasando en el centro de la ciudad. Y creo que
Aquí voy a decir algo sin filtro porque yo sé que me lo pienso mucho para hablarlo a veces, y es que desgraciadamente no tenemos gobernanza. Y también hay que hablar de eso. Cuando hablamos de seguridad, debemos hablar de gobernabilidad. ¿Y qué significa gobernanza o gobernabilidad? ¿A qué se refiere usted? Mire, cuando hablamos de gobernabilidad, de gobernanza, es la capacidad que se tiene de la institución para manejar y para responder a crisis. No es posible que, yo escuchaba que justo ustedes hablaron de lo que pasó la semana pasada con el féretro y cómo reaccionaron las instituciones públicas. No hay protocolos. Lo que estamos viviendo en Esmeralda es una crisis humanitaria, no solamente una crisis de seguridad. Entonces, no hay protocolos para manejar o para saber qué hacer en los centros educativos. El Ministerio de Educación debería ya tener algo para responder. Hay una mesa de Naciones Unidas que se llama Mujeres, Paz y Seguridad, que responde además a una agenda programática a nivel mundial. En el caso de Ecuador, deberían estar, con tanta cooperación internacional que tenemos, debería estar ya desarrollados esos protocolos. No los tuvimos. Entonces la gente salía corriendo con sus hijos y a ver, siendo conscientes. Si yo no soy madre, gracias a Dios, pero si fuera madre y además tengo a mis hijos dentro de un centro educativo, obviamente yo no voy a permitir que a mis hijos le pase nada, pues voy a salir corriendo de mi casa a buscar a mis hijos. Usted ha señalado el tema de gobernanza o gobernabilidad. Fabricio Guerrero, ¿coincide con esa visión? ¿No hay gobernanza o gobernabilidad en la provincia? Yo creo que hay que considerar dos puntos en este tema, sobre todo porque le doy la razón al colega en el sentido de que esto no se va a resolver poniendo únicamente un tanque en los barrios, pero tampoco teniendo el tanque que hay afuera de la cárcel de Esmeraldas, ¿no? Ahí en la avenida de la Refinería. Yo he pasado por ahí un montón de veces. Ya hay un tanque de las Fuerzas Armadas en la entrada de la cárcel de Esmeraldas. Que no podemos descuidar una cosa por otra. Hay que mantener un equilibrio. Es decir, claro, se necesita el armamento porque vemos que en los propios videos vemos que las bandas organizadas tienen fuerte armamento. Si son capaces incluso de enterrar a sus miembros con una cantidad increíble del mismo, significa que tienen de sobra. Es decir, no vemos eso en cualquier lado. Pero obviamente vemos en barrios que no hay agua, vemos el tema de educación golpeado, vemos cómo los centros de educación también cierran por el miedo, o que sus estudiantes son captados para también ser parte de las bandas delincuenciales. Entonces, yo diría que hay que tener un equilibrio para poder lograr esta gobernanza deseada. Es decir, un control claro, como el control que se debe tener en la cárcel de Esmeraldas, que era algo que se habló con el comandante de la policía, un control, pues, también de lo que tal vez se podría decir como mano dura en el tema de armamento, no descuidarlo, pero sobre todo garantizarle a la ciudad de Esmeraldas al menos servicios básicos. Es increíble que en Esmeraldas haya zonas sin señal, inclusive telefónica, con servicio de energía intermitente. Yo les voy a contar algo a Juana, a mi tocayo Fabricio Guerrero y a Darío Robinson, que está de modo telemático. Resulta que esta radio estuvo fuera del aire en Esmeraldas durante varias semanas, porque había un problema eléctrico en el cerro y la gente de la empresa eléctrica no quería subir porque tenía miedo de la inseguridad. O sea, el asunto es que no podía la gente de la empresa eléctrica subir a arreglar porque los técnicos decían: yo no subo allá porque me pueden asaltar, me pueden robar, y durante varias semanas estuvimos fuera del aire, hablando justamente de lo que está diciendo Fabricio. Es que sí, es increíble. Uno se va a recorrer la provincia, va a Eloy Alfaro, y hay problemas de movilidad. ¿No? Ajá, es zona norte. Va a Eloy Alfaro, va a San Lorenzo, hay problemas de movilidad increíbles. Y eso que en Eloy Alfaro hay unos paisajes hermosos, lo que le comentaba la otra noche Tocayo. En Eloy Alfaro hay zonas que deberían ser dignas de un flujo turístico increíble, pero no se puede, porque para llegar a esas zonas, pues son vías marítimas de 2 horas. No hay señal telefónica como para ponerse de acuerdo o quedar o pues comunicarse. Es decir, tenemos zonas incomunicadas, a la merced de cualquier cosa, de cualquier emergencia. Entonces vemos que la provincia de Esmeraldas tiene más de un problema. Tienen los problemas de los servicios, tiene el problema de educación, tiene el problema de delincuencia, tiene el problema de la economía. Y son problemas que lamentablemente llevan, al menos desde mi punto de vista, desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón no hay agua potable 24/7 como podría haber justamente aquí en la capital. Yo creo que hay ocasiones donde acá Quito o Guayaquil han quedado sin agua, creo que 1 o 2 días, y es una noticia, un boom nacional.
Eso pasa en Esmeraldas a diario. Y lamentablemente no es noticia, la gente está acostumbrada. Y eso también es algo que también hay que luchar, que el esmeraldeño está acostumbrado a lo que vive. Cree que es normal, una realidad. Algo Pero entonces es un tema de idiosincrasia, Fabricio. Yo diría que, pues, justamente, o sea, hay que atacar también eso, porque el esmeraldeño está... Es un tema cultural, entonces. Está muy acostumbrado a que tal vez voy a sonar tal vez grosero, pero que lo escupan en la cara. Porque, ¿cómo más se puede referir a que no te den agua potable? No tienes agua potable, no tienes cómo comunicarte, no tienes internet, que también ya es considerado un servicio básico. Tu forma de movilidad no es como en ninguna otra provincia. Tienes que coger diferentes medios de movilización. Para ir a la escuela también tienes que demorarte horas. No tienes miedo de mandar a tus hijos a estudiar. Sobrevives porque no vives. Sobrevives. En tema económico y en tema de seguridad. Y el tema de perspectiva de oportunidades también es muy escaso, porque hay familias que, por ejemplo, en la pandemia, ya no iban a estudiar. Y que después de eso ya tampoco regresaron a estudiar. Y que la única realidad que ellos tienen puede ser pesqueros, lo cual no es un insulto, es una profesión noble, pero el tema es que no tienen otra opción. Una cosa es que uno haya decidido dedicarse a la pesca, que está bien, pero el tema es que hay familias que no tienen opción, que ya es el destino que tienes o morirte de hambre. Es lo único, de acuerdo. Voy rápidamente a la pausa y voy a regresar con la reflexión de Darío Robinson. Estamos en esta charla muy interesante hablando sobre, con 3 esmeraldeños, la situación de Esmeraldas desde el punto de vista económico, la inseguridad que está enfrentando la provincia verde, y hemos tomado como referencia justamente por los hechos de los últimos días o semanas que realmente preocupan y preocupan mucho. Vamos a la pausa y al regresar seguimos hablando aquí en A Primera Hora, 7:41, no se desconecte de nuestra señal informativa. Seguimos 7:43, estamos hablando sobre la situación de Esmeraldas con Juana Francis Bone de Mujeres de Asfalto, Fabricio Guerrero, politólogo, y nos acompaña Darío Robinson, colega periodista de Modo Telemático Belkis. Y vamos precisamente con Darío Robinson. Yo me quedo con algo que señalaba Juana Francis Bone precisamente en el bloque anterior. Existe una cartografía de desigualdad en la provincia, decía ella, y la necesidad de transparentar la política económica y demás. Su reflexión, Darío Robinson. Bueno, quiero agradecerles a ustedes. Esmeraldas necesita, en efecto, lo que decían mis compañeros, tanto Juanita Francis como Fabricio Guerrero. Esmeraldas necesita la unificación de las autoridades. Hay que darle oportunidad a los jóvenes, a las mujeres, a la gente de Esmeraldas, a sus habitantes. No le han dado las herramientas necesarias. Yo no sé si es que Esmeraldas nos han abandonado por ser negros, por ser pobres, por ser zona fronteriza. ¿Qué está pasando con Esmeraldas? Pero necesitamos juntarnos todas y todos. Esto no solo es culpa de los que hoy están gobernando en Esmeraldas, sino también es lo que hemos heredado de quienes han gobernado ayer. Y necesitamos ya dejarnos de tirarnos la culpa uno a los otros, si que fueron los de izquierda, si fueron los de derecha, si fueron los de centro, si los que gobernaron ayer, los que gobernaron hoy. Hoy tenemos culpa a todos, tenemos culpa a los periodistas, tenemos culpa a los padres de familia, tenemos culpa las autoridades que están en funciones, los padres de familia, porque no olvide que también hay reporte de que cuando detienen a algún adolescente, algún joven, en algún acto delictivo, lo primero que hace el papá, la mamá es decir, no, mi hijo es inocente. Entonces, todo eso tiene que ver, y no solo, como decía Juana, Juanita, no vas a resolver un problema con armas, sino también hay que darle tema de formación. Y es que por eso es que las organizaciones sociales, dígase ustedes, jóvenes, de mujeres, de adultos, temen en presentar alguna iniciativa a las instituciones porque dicen que no tienen recursos. Desde ahí también se va construyendo una verdadera ciudadanía y un verdadero empoderamiento para bajar los índices delincuenciales que está hoy por hoy azotando a todo el país, pero particularmente a Esmeraldas. Sobre esto que analizaba Juanita precisamente respecto de no lanzar, de que no se trata solo de lanzar un tanque de guerra en el barrio y demás, yo tengo una preocupación puntual y tiene que ver con que, claro, como el enfoque está en el tema de atacar la inseguridad y los niveles de delincuencia, vemos, por ejemplo, que entre las acciones que se anuncian está la implementación de nuevos cuarteles de policía, la dotación de más efectivos policiales. Yo me pregunto, esta medida que se busca adoptar realmente va
a atacar el problema. Tuvimos la experiencia de Sociovivienda 2 en Guayaquil, por ejemplo, en donde esa zona estaba tomada, los policías no podían ingresar. ¿Qué hace pensar que el refuerzo policial como tal va a lograr hacer frente a lo que se está viviendo en temas de inseguridad? Los diferentes ministros de gobierno que han pasado, tanto el gobierno de Moreno como ahora el gobierno de Lasso, han liderado las mesas de seguridad en Esmeraldas, y el último ministro fue Juan Zapata, y todos se han comprometido con fortalecer el tema del comando de la policía, por ejemplo, en Atacames y en Esmeraldas, y la realidad es otra. Todos se han comprometido y han dicho que van a mandar elementos policiales a la provincia y finalmente no cumplen. Ahora, recientemente, el capitán Juan Zapata dijo que se iba a instalar 3 comandos o a fortalecer 3 comandos en los cantones de Esmeraldas, Atacames y Río Verde, respectivamente, y que se iba a arribar a Esmeraldas 200 elementos. El nuevo comandante de la policía en Esmeraldas dijo en las últimas horas que el hecho de que vengan en esta semana los 200 elementos, eso no quiere decir que van a salir de inmediato a las calles, porque dicen que cuando ya estén aquí, recién se los va a preparar para que sepan cómo atacar y bajar el índice de delincuencia. Es decir, no es que porque esta semana vengan los 200 elementos de una van a salir a las calles. No es tan, al parecer no es tan fácil garantizar la seguridad, y al parecer no es tan fácil ver en las calles de Esmeraldas policías, militares, porque al parecer recién los van a preparar. Darío, una cosa adicional, ¿cómo está la situación de la cobertura periodística en Esmeraldas? O sea, ¿ustedes pueden hacer periodismo, pueden hacer cobertura, o también tienen algún tipo de situación incómoda o de amenaza? Bueno, indiscutiblemente hay reportes de aquello, ¿sí? Sin embargo, hay que tener las debidas precauciones, las debidas medidas, saber dónde se va. Hay colegas periodistas que tienen muchísima más experiencia en tema de crónica, y ellos pues van al lugar de los hechos, y pues eso no está exacto, ¿no? Lamentablemente, y tampoco no hay garantía. Y una de las cosas que yo transmito acá en este espacio nacional, que se le hace llamado de atención, por ejemplo, al Departamento de Comunicación de la Policía de Esmeraldas, porque cuando vienen, con todo respeto, cuando vienen colegas periodistas de canales nacionales a cubrir hechos donde la fuente es en Esmeraldas, entonces como son colegas, ciertos colegas periodistas nacionales, a ellos se les brinda todito y todo el resguardo y la seguridad. Pero cuando son realidades de Esmeraldas, los periodistas de Esmeraldas en muchas ocasiones no suelen tener esa garantía, no suelen tener ese resguardo como recuerdan a colegas nacionales. Entonces, hasta en eso también hay bastante selectividad, por decirlo así, por parte de las Fuerzas Armadas. Correcto. Juana Francis Bones, ¿qué opinas sobre estas reflexiones? Mire, estoy totalmente de acuerdo con Darío, y además agregar algo, y es que el acceso a la información sobre lo que pasa en Esmeraldas está desgraciadamente limitado. Por mucho que nosotras solicitemos estadísticas, por ejemplo, nosotras hicimos un levantamiento de información sobre las muertes, y obviamente nos alarmaba que la tasa de personas que habían sido asesinadas de lo que va del año va de 14 a 35 años, que los 436 muertes violentas que se han desarrollado en contextos extremadamente comunitarios. Entonces estamos hablando de que la intervención a las comunidades, y en eso insistimos, no puede ser simplemente con tanques de guerra. Hay que hablar de seguridad desde apuntar a un tema más integral, y yo reconozco, por ejemplo, que hay temor también en hablar. Hubo un momento de silencio por parte de los medios alternativos y medios tradicionales, y tenía que ver porque no sabían qué protocolo aplicar para el tema de su seguridad. Desgraciadamente, la estrategia que nos llegó Zapata a comentar a Esmeraldas hablaba de los turistas pueden venir, pero no solamente es hablar de los turistas, sino de quienes habitamos la provincia, en qué condiciones nos sentimos las mujeres y quienes habitamos la provincia seguras y seguros. Entonces, cuando ves que una institución lanza un comunicado de que se va a trabajar hasta las 2 de la tarde, obviamente la institución está reconociendo la problemática de lo que está pasando. Y hay algo que se me había pasado por alto, y es, en estos momentos, las mesas que se han armado de trabajo en Esmeraldas son unas mesas que se han armado por fuera de la ciudadanía. Y se tiene que voltear a mirar a las bases, a las organizaciones sociales, a las organizaciones barriales, a la cooperación. Porque primero hay un presupuesto que se está destinando para trabajar protocolos, para trabajar seguridad, para hablar seguridad desde otros aspectos.
Y creemos que cuando el Estado viene con su megaestructura y monta una mesa, en una mesa que no están participando la ciudadanía, donde además son funcionarios que son foráneos, que no forman parte de quienes habitan la provincia, sí es muy complejo realizar un plan de seguridad. Es muy complejo que ese plan, bueno, pueden realizar un plan desde el escritorio, pero no es un plan que va a dar resultados a mediano o largo plazo dentro de la provincia. Usted decía, me dio la impresión de que frente a lo que decía Fabricio Guerrero hace minutos sobre esta suerte de tema cultural o de idiosincrasia del esmeraldeño. No estoy de acuerdo. Usted no está de acuerdo. Yo ahí le vi con el rabito de loco que no estaba de acuerdo. ¿Por qué razón? Primero porque, estar de acuerdo con ese discurso es, primero, tratar siempre a los excluidos con carga de culpa. Y yo creo que en estos momentos debemos reconocer que el país debe voltear a mirar a Esmeraldas con ojos de dignidad. Desgraciadamente siempre hemos sido como el patio trasero de la casa, pero el patio trasero feo. Entonces, pero para extracción minera, para recoger la plata de la refinería, no somos el patio trasero. Pero cuando se trata de políticas públicas, de temas tan fuertes como hablar de la política económica y cuánta plata le corresponde a Esmeraldas para poner en efecto ciertas estrategias a nivel de política social, no somos tomados en cuenta. Entonces yo creo que va mucho más allá, y es que las condiciones de crear oportunidades para quienes habitamos la provincia, desgraciadamente hay una deuda histórica y hay un vacío. Yo no me atrevo a decir eso porque es elevar la carga de prejuicio sobre los cuerpos que habitamos Esmeraldas. Esmeraldas, primero, la población negra e indígena que está en Esmeraldas está en los cordones de desigualdad, está en los cordones de pobreza. ¿Tú cómo le exiges a alguien que se movilice cuando tiene $1 para comer, pues? Entonces no solamente es eso, es que además no es una mesa entre iguales. Sentarnos con el Estado no es una mesa entre iguales. La presencia de la refinería debió haber motivado una mejora o al menos un camino hacia la equidad o hacia la igualdad entre los excluidos y los que más tienen en la provincia. Mira, hay un libro del Alberto Acosta que entre sus cosas medias locas a veces es importante leerlo, y el Alberto dice que, claro, todos estos proyectos extractivistas son como una lectura del falso desarrollo, ¿no? Es este cuento del falso desarrollo que nos vendieron con la refinería, que nos están vendiendo. Wimbí está resistiendo a extracción minera, ¿no? Pero hay que hablar, ¿no?, de aquellos territorios que no y que tienen esos proyectos estratégicos y cómo es el impacto. No es posible que la tasa de mujeres que se enferman con cáncer en la provincia haya aumentado y no tengamos un hospital oncológico, pero la refinería continúa trabajando. Tuvimos una pandemia que fue catastrófica para la provincia, con un hospital que hasta la actualidad continúa cerrado. El destacamento que fue explotado en las primeras crisis con Lenín Moreno todavía no ha sido reestructurado. Entonces continuamos igual con un sinnúmero de deudas que se las podríamos ir enumerando, pero esa refinería que mantiene al país, porque primero tienen que reconocer cómo económicamente Esmeraldas aporta al país, desgraciadamente para los esmeraldeños significa la crónica de su muerte. Las sobrevivientes del gran incendio que hubo hace 20, 25 años todavía no reciben todavía su compensación. Pero por ahí tú ves a ENA tratando de sobrevivir con todo su cuerpo quemado en condiciones muy precarias. Correcto, Juana Francis Bone. Estamos entrando ya en la recta final, diríamos, de este panel. Voy con Fabricio Guerrero con dos temas puntuales. Una reflexión a propósito de lo dicho por Juanita en torno a si pasa o no por un tema cultural. Y de otro lado, hecho el análisis, a la vista, la radiografía de lo que pasa en Esmeraldas, ¿qué hacer? ¿Qué acciones adoptar? Bueno, en primer lugar, quiero pues dar la razón en el sentido de que pues sí, la ciudadanía necesita ser parte de las mesas de trabajo, de las propuestas de seguridad, justamente las universidades, las organizaciones civiles. Creo que es algo muy buen punto, en el sentido de que no vemos en las mesas de trabajo que se han dado a lo largo de los años, no vemos parte pues de la misma ciudad esmeraldeña. Yo justamente hasta por eso menciono el tema cultural. Nosotros tenemos pues el lema que sale desde la Revolución Liberal, el tema de que somos esmeraldeños rebeldes, grandes por rebeldes. Entonces, actualmente, y puedo estar equivocándome, no veo mucho de esta rebeldía en general. Veo grandes referentes de la ciudad y de la provincia en general que han impulsado medidas, que han alzado su voz en contra del Estado, en contra de las autoridades, a favor de que se haga algo. Pero ese
ese mismo ímpetu, esa misma voluntad no la veo en el esmeraldeño en general, que es lo que vengo a criticar o a impulsar, por así decirlo. Creo que el esmeraldeño necesita alzar más su voz, como así lo han hecho pues Darío, mi colega acá al lado, justamente para que se les haga caso, para que tomen en importancia Esmeraldas. El tema de refinería, por ejemplo, es muy buen punto, porque la refinería, se supone que es la refinería con mejor procesamiento en el Ecuador, pero no funciona. Se supone que fue repotenciada hace años, pero no se ve esa ganancia. Entonces nos vendieron hace años el tema de la refinería, e incluso nuestros abuelos nos decían que antes de la refinería uno podía hasta tomar el agua de la lluvia, y ahorita ya pues obviamente no. El tema de Esmeraldas es una provincia que sí es la provincia verde, pero está contaminada, está enferma, está golpeada por diferentes males. Pero el tema cultural yo lo digo porque siento que el esmeraldeño está acostumbrado justamente a estos males. Le voy a leer lo que nos escribe el sociólogo político Fernando Muñoz Miño. Critica la postura de Fabricio Guerrero. Dice: deja por lado todo análisis de las condiciones estructurales de la provincia, son las desigualdades históricas las que condicionan las posiciones frente a los contextos de violencia. Responsabilizar a la población es ignorar las responsabilidades que tiene el Estado y también la sociedad en pleno frente a las matrices de desigualdad que en Esmeraldas son múltiples. Nos dice Fernando que tampoco está de acuerdo con su posición. O sea, de alguna manera lo que usted dice podría entenderse como que al final la culpa es de los ciudadanos y no del Estado. No, porque claramente la responsabilidad es del Estado, es de las autoridades. No quiero hacerme entender a que estoy diciendo que la situación de Esmeraldas es netamente por la culpa de los esmeraldeños. Hablo de que la forma en la que el esmeraldeño está acostumbrado a vivir así, que es algo que se debe cambiar ese chip. No, yo tampoco soy. Entonces, la verdad yo creo que es eso, más que nada. Porque he recorrido en general la provincia y no es un tema de que les hace algo raro. Y es justamente también, lo podemos ver en la prensa, cómo Esmeraldas puede estar días sin agua y tampoco es una noticia a nivel nacional. Es como una comparación. Entonces, la responsabilidad obviamente no es del esmeraldeño, pero tampoco creo que se deba mantener ese chip de que estamos pues en una normalidad. Estamos afectados por diferentes males. Correcto. Juana Francis, iba a decir algo. Lo que sucede es que hay una naturalización del contexto que tiene Esmeraldas, pero eso no quiere decir que el ciudadano no se interpele lo que está viviendo. O sea, nosotras por las condiciones del trabajo que realizamos, transitamos toda la provincia y la gente resiste. La gente no está viviendo en un colchón de comodidad, la gente está resistiendo a las condiciones de vida que tiene la provincia. Creo que es importante reconocer, yo siempre hablo de como 3 puntos importantes en los movimientos que tiene Esmeraldas, ¿no? Uno, que Esmeraldas se replanteó el tema de educación y exigió tener una universidad. Todo lo que ha alcanzado Esmeraldas ha sido constantemente una lucha. No es una lucha con piedras necesariamente, pero ha sido una lucha. Hay un segundo punto que creo que hay que ponerlo sobre la mesa y es la capacidad de solidaridad que se tiene entre los ciudadanos. Y nos demostró la pandemia, ¿no? El cruce de vegetales con mariscos para algunas zonas y sostenerse. Y el otro punto que creo que los esmeraldeños, como la mayoría de América Latina y el Ecuador, somos amorosamente políticos. Entonces, que me van a decir, Juana, ¿de qué estás hablando con eso de amorosamente político? Tenemos nuestras emociones a tan fluir que nos compadecemos luego. Y por eso la tenemos a Lucía de alcaldesa. Y por eso la tenemos a Roberta. No, es en serio. Si haces un análisis político, tú dices, desgraciadamente, como somos tan emocionales políticamente, claro, es que mira, la ofendieron a la Lucía, hay que votarla porque hay que darle la oportunidad. Ahora yo escucho cuando camino... Pero Lucía fue, me parece, 2 o 3 veces prefecta. Sí, pero sí. Es que, pobrecita, que le falta todavía. Ella necesita la oportunidad para continuar. Y ahora escucho... Pero digo, si le eligieron 2 o 3 veces prefecta y era alcaldesa, me imagino que por algo de haber sido, ¿no? Yo debería hablar de experiencia política, debería hablar de una estrategia, la man es consciente de lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, ahora escuchas con Vico y dice, no, es que Vico ya se merece ganar la alcaldía. O sea, la gente no está pensando en cuál es la estrategia de campaña, si las ideas de Frickson o de Yorbeli son buenas, sino que no, es que ya Frickson ya
Vico ya merece ganar. Entonces hay que votar por Vico. Entonces hay un ambiente político que ahí yo volteo a mirar a las organizaciones políticas, porque sí parece cruel que hagas campaña sobre los muertos, ¿no? Estamos en un duelo permanente y haces duelo sobre eso. Y creo que en medio de todo hay una frase de un grupo, antes de cerrar, del grupo Manglar, que ellos dicen: a veces resistimos hasta con la marimba. Y hasta eso nos hicieron pensar que era malo. Que era satánico, sí. Que, claro, nos querían convencer que estaba mal que continuáramos sosteniendo memoria colectiva a través de los instrumentos. Nos quisieron hacer pensar que nuestra forma solidaria de vivir, de familias múltiples y demás, estaba mal. Y que eran condiciones precarias de vida, pero nadie dimensionaba cómo se sostenía una casa cuando hay 4 familias adentro, ¿no? Entonces, hablar de Esmeraldas es reconocer que hay dinámicas totalmente diferentes a lo tradicional que podíamos ver en otras provincias del país. Correcto. Y cierro con Darío Robinson, reflexión final para justamente cerrar esta charla. Darío. Préndame el micrófono, Darío. Ahora sí. Dele. Estoy de acuerdo con lo que dice Juana Francis. Necesitamos también refrescar la institucionalidad con quienes han estado al frente. Y claro, usted, Fabricio, se preguntaba, pero si estuvo 14 años Lucía Sosa en la prefectura, ¿cómo es que votaron por ella y ahora la gente está quejándose de la falta de obras y de todo? Es que la estrategia que utilizaron en la prefectura pensaron que les iba a funcionar en la alcaldía comunicacionalmente hablando, y pues bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que esto entra en la reflexión, y también a los habitantes de la provincia de Esmeraldas, en los 7 cantones, y particularmente en el cantón Esmeraldas, toca revisar como los planes de trabajo, las propuestas, y preguntar a las candidatas y a los candidatos: muy bien, el tema de seguridad, turismo, cultura, etcétera, ¿cómo lo van a hacer? Porque es que todos están preocupados, según ellos, por el tema de la inseguridad que vive el cantón, pero a la hora no tienen ni la remota idea de cómo poder resolver esto o con qué sectores unificar alianza. Yo quiero pedir a todos los esmeraldeños que nos mantengamos solidarios, unidos, que nos apoyemos entre nosotros, y que también, si es de apoyar a nuestras autoridades, olvidémonos de distintas políticas, ideologías. Hoy Esmeraldas necesita salir adelante, el cantón y la provincia lo necesita, y a las autoridades trabajar en conjunto. Ya olvídense de si son de izquierda, de derecha, porque los puestos políticos son transitorios. Me ha encantado compartir este panel con Juanita France, con Fabricio Guerrero. Gracias, Belki, y también a usted, Fabricio Vela. Y pues bueno, también me gustaría que vinieran Esmeraldas. Bueno, Fabricio siempre viene, pero yo siempre voy. Del turismo. Espero que venga y visite los barrios para que de primera mano vea cómo está la situación, que por ahí pues suelen decir funcionarios de alto funcionario del gobierno que aquí no pasa nada, que aquí la gente está exagerando. Vengan, colegas periodistas nacionales, vengan, caminen, y funcionarios del gobierno, tengan sin guardaespaldas, caminen por las principales calles de Esmeralda para ver qué pasa, qué le dice la gente. Un abrazo desde la provincia verde de Esmeraldas. Buen día. Muchas gracias a Darío Robinson de La Calle Habla, que ha estado con nosotros telemáticamente. Gracias a Fabricio Guerrero, politólogo. Gracias a Juana Francis Bone de la Fundación Mujeres de Asfalto. Muy gentiles por habernos acompañado. Y obviamente hablar sobre la situación de la provincia verde, que como digo, es una provincia que tiene un enorme potencial, pero que hoy está enfrentando una situación de inseguridad que no podemos dejar de observar para el debate público y para el análisis de cada uno de ustedes. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.